Buenas tardes y bienvenidos a Universidad y Sociedad. Este sábado con un programa especial dedicado a tratar y analizar lo que ha sido el movimiento sísmico ocurrido la semana pasada en el vecino país de Chile y las causas, el contexto en el que se produce esta actividad sísmica y lo que puede pasar de acá en adelante, teniendo en cuenta que vivimos en una zona sísmica donde el riesgo y la alerta debe ser permanente. En primer lugar, vamos a escuchar el informe que preparó Gastón Alcayaga, el Instituto Volponi de la Universidad Nacional de San Juan, de la Facultad de Ciencias Exactas, sobre el fenómeno ocurrido la semana pasada. Al pie de los cerros de Sonda se encuentra instalado el Instituto Geofísico Sismológico Ingeniero Fernando Volponi, dependiente de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Nos hemos trasladado hasta este lugar para dialogar con los científicos y profesionales que trabajan acá y de alguna forma analizar el evento sísmico sucedido en el día de ayer en el país vecino Chile, también con repercusiones y réplicas en nuestra provincia. Esto se debe a fuerzas tectónicas, creo que les han explicado bien, así que lo que sí debemos tener en cuenta es tener una conciencia de lo que puede pasar ante un evento sísmico. En San Juan no esperamos sismos tan grandes como los chilenos, pero sí tenemos fallas que son sismogénicas, es decir, que en cualquier momento pueden originar un terremoto. Nuestros sismos son típicamente de magnitud 7, no son tan fuertes como los chilenos, que son de superiores a 8, hasta han registrado de magnitud 9.5, que son, la escala es logarítmica, estamos hablando de que de un sismo de 7 a uno de 8, estamos hablando de 10 veces más energía liberada. Bueno, doctora Nasif, en este caso, a través de la pantalla, ¿ustedes qué nos pueden mostrar en relación a lo que fue, digamos, el sismo del día de ayer en el país vecino? Bien, un poco explicarles lo que les contaba Francisco de este tema del origen de estos sismos que ocurren, como pueden ver. Bueno, acá tenemos San Juan, esta sería la subducción, esta es la trinchera de Chile, entonces la placa de Nazca subduce por debajo de la placa sudamericana y este sismo que ocurrió ayer corresponde a un sismo de interplaca. Esto significa que está entre el contacto de las placas y bueno, por eso son sismos tan grandes, son asociados a las a las fallas de megastras, son sismos de sobrecorrimiento, son sismos inversos que pueden ocurrir hasta aproximadamente, dependiendo de la zona, hasta 50 kilómetros de profundidad. Este ha sido un sismo bastante superficial, entre 10 y 11 kilómetros de profundidad. Acá ocurre el sismo, esa estrellita, no sé si se lo alcanzan a ver, esa estrellita ahí ocurre el sismo. Entonces, esto es de una página del USGS, en donde se muestran los deslizamientos, y tenemos un deslizamiento máximo, por ejemplo ese, de 9 metros. Y bueno, y por último mostrarles el registro. Este es el registro de la estación Sonda. Y bueno, este es el registro que nosotros hemos obtenido de esta estación. Entonces, como pueden ver, este es el sismo principal. Tenemos que se ve, tenemos tres componentes. Tenemos la componente vertical, la componente norte y la componente este-oeste y la norte-sur. Nosotros, la estación de Sonda, es la única estación acá en la Argentina que pertenece a la FDSN, que si acá en el mapita yo les muestro, cada triangulito del mapa es una estación sismológica perteneciente a la FDSN. Este triangulito exactamente que se encuentra ahí es la estación acá de Sonda. Todos los integrantes, todas las redes pertenecientes a esta red nos permiten compartir la información para poder determinar los eventos cuando ocurren en el momento. Como pueden ver, acá ese circulito rojo que ven ahí representa el último evento ocurrido hace unos minutos atrás. Bien, es un evento de aproximadamente una magnitud de 6, aproximadamente de magnitud 6, ocurrido en la costa de Chile. Se genera porque la compresión, en nuestro caso, en el caso de la subducción, la compresión excede los mecanismos de acople de una falla, por ejemplo. Entonces, cuando esa presión excede la capacidad de fricción de la falla, se rompe y hay un plano de ruptura. Entonces, cuando se rompe en el primer instante estaría el sismo principal, pero al ser toda una superficie muy grande, de muchos kilómetros cuadrados, se tiene que reacomodar esa superficie y entonces sobrevienen réplicas que siempre son menores que el sismo principal.
Entonces, si ya pasamos el sismo principal, las réplicas se van a pasar, ¿sí? Ahora, si ha quedado una casa con grietas, evidentemente hay que deshabitarla, o algún edificio, o algún lugar que pueda llegar a desplomarse, pero siempre son de una energía bastante menor que el sismo principal. Pero las réplicas siempre duran el primer día, hay muchas réplicas y van habiendo cada vez menos, pero pueden haber hasta por años, pueden haber réplicas en una zona de ruptura. Ya vimos lo que fue el fenómeno sísmico que ocurrió y algunos datos importantes para tener en cuenta. Pero para poner en contexto más amplio y con alguna perspectiva, hemos invitado a la doctora Patricia Alvarado, de la Universidad Nacional de San Juan, del Instituto SIGEOBIO, que es una unidad académica relativamente nueva de investigación y docencia, que se ha hecho a partir de una iniciativa del CONICET, ¿no es cierto? Es un convenio UNSJ-CONICET, es un instituto de doble dependencia. Bueno, con la doctora Alvarado habíamos trabajado hace algunos años en un proyecto que tenía que ver de cómo subducían las placas en nuestra zona, que es el origen de toda la actividad sísmica. No hay ningún tipo de influencia astral, es tal vez mucho más sencillo y dramático al mismo tiempo. ¿Por qué nos recordamos un poco de esto? Lo recuerdo muy bien porque, bueno, la participación en ese momento de CREACON fue en vivo y en directo, trasladándonos al trabajo de campo, viendo cómo medíamos con nuestros instrumentos junto al grupo de estudiantes que se estaban formando en ese momento, en el año entre 2000 y 2002. Sí, porque hubo primero las campañas, bien dicho, de campo, que llevaron un tiempo y después logramos hacer. A veces viajando por huellas, a veces viajando en zonas con nieve, en el Paso de Agua Negra, etcétera. Un gran despliegue de estaciones que partían de la costa chilena hasta Córdoba y en el sur, en Malargüe, también desde la costa chilena, la zona del Maule, hasta el límite con La Pampa. Claro. En ese momento estudiábamos cómo era la geometría en detalle. Han surgido numerosísimos estudios, o sea, resultados a partir de estos trabajos de investigación, y hoy día sabemos cómo es la forma que tienen las placas tectónicas bajo San Juan. Bajo San Juan. Y de qué manera se están produciendo este fenómeno de subducción, a diferencia de lo que ocurre al sur de Mendoza, Tal cual. Que hay actividad volcánica y en esta zona no la hay. Sí, exactamente. Bueno, acá siempre hablamos con un medio que está muy especializado y que comprende mucho, ¿verdad?, la realidad, como todos los sanjuaninos también, ¿no? Sí, en la zona de San Juan específicamente tenemos esta placa oceánica que viaja por debajo del Océano Pacífico y se hunde al encontrar la placa continental de Sudamérica sobre la que estamos parados. Se encuentran, chocan y ese movimiento obliga a que la placa oceánica de Nazca se hunda por debajo de Sudamérica. La mayoría de las zonas de subducción del mundo, lo que les pasa es que la placa intenta buscar las zonas más profundas de la Tierra, se hunde inmediatamente, y bajo San Juan pasa algo muy particular, que en vez de hundirse la placa se pone en posición horizontal a 100 kilómetros de profundidad y sigue su viaje hacia el este. En este viaje que tiene, a veces la zona de contacto de las dos placas se traba. O sea, siguen avanzando, pero se traba. Y esa compresión, digamos... Produce un levantamiento de la superficie. La cordillera de los Andes, ¿verdad? Y cada tanto salta como producto del sismo, ¿verdad?, que tuvimos hace 2 días en esta semana en Chile. Y... ¿Qué pasa con eso? Que de repente se vuelve a reacomodar toda esta energía, todo este esfuerzo de deformación, otra vez en décadas, en cientos de años. Este ha sido un sismo que tuvo uno similar en el año 1943 en Illapel, como el que hemos visto en esta semana en Chile, el sismo de Coquimbo. Ahora, da la impresión, y sin pecar de intruso por hacer hipótesis, que este sismo de la semana que pasó, como el de la otra, que tuvo epicentro en el sur de la ciudad de San Juan, han sido superficiales y que son parte del mismo espacio tectónico, ¿no es cierto? Exactamente, podríamos encerrar a todos estos sismos como parte de la misma compresión que hay entre estas placas, dentro de todo este margen continental activo que tiene Sudamérica, que levanta la cordillera
y provoca estos sismos, los de 100 kilómetros de profundidad y los superficiales en la zona de San Juan y Mendoza. Es correcto. Claro. O sea, son parte de la misma compresión. Ahora, decir que porque ocurrió un sismo aquí, ocurrió el de Chile, o porque ocurrió el del Chile, ocurrió el... A encontrar una relación directa de cómo, cuándo, dónde, qué magnitud, eso todavía no se puede. Yo sí podría decir que como causa del sismo de Chile, puede que es como que se prende un poco esta zona y hay un poquito más de actividad de los sismos pequeñitos. Claro. Eso sí se observa. Hay que decir que han sido sismos, con todo de haber sido fuerte el de San Juan, el del sur de Pocito, fue muy suave. Si hubiera sido de 8 grados, no sé de qué estaríamos hablando ahora. Sí, yo quisiera aclarar eso porque, bueno, tenemos que decir que el sismo de 8.4 chileno ha sido bastante disipado en su energía por la misma cordillera. Lo sentimos acá como muy ondulante, se ha sentido muy fuerte en Córdoba y en Buenos Aires justamente por esta disposición de placa horizontal, que es como un sistema eficiente para la transmisión de energía. Estamos como en una línea recta, entonces se mueve hasta Uruguay, Brasil, y se propaga la energía por esta placa de arriba, ¿no? Ahora, este sismo, nunca hemos registrado un sismo de esa magnitud para los sismos de San Juan. El sismo más grande que hemos medido es el de Caucete, de 7.5 instrumentalmente. Yo tengo la opinión que los sismos de Tierra del Fuego de 1949 fueron más grandes, porque he visto registros en papel. Vos sabés que hemos hecho también un estudio de los terremotos históricos del siglo pasado, y yo he visto los registros y puedo decir que con convencimiento que probablemente han sido más de 7.5. Los de 1949 de Tierra del Fuego, pero no son no es un sismo de subducción, es un sismo como el de la falla de San Andrés, de rumbo. Ahora, los sismos que están hacia adentro del continente, lo que más hemos medido en Argentina es el de 7.5 de Caucete, que ha sido un sismo grande, fueron 2 terremotos juntos, separados por 20 segundos, fue largo. En general, mientras mayor es el sismo, es más largo, lo vimos con el sismo chileno también. Y los sismos chiquititos, estos que pasaron en San Juan, en Mendoza, yo digo chiquititos porque fueron como un zapatazo y pasó. Fue muy fuerte el bramido, porque es un sismo superficial, a diferencia del sismo chileno que no tenía bramido y era más ondulante, ¿verdad? Salvo algún edificio alto. Los sismos de San Juan de Mendoza tienen más un bramido y son más cortitos y más superficiales. Pero entonces, aclarando un poco el tema de la magnitud, poner un 8.4 acá no lo hemos visto. Hemos medido hasta un 7.5 y es 30 veces más grande este de 8.4 que el sismo de Caucete. Eso es bueno en energía. Remarcarlo, energía liberada y potencialmente destructiva. Exactamente. Tiene que ver con eso, 30 veces más, ¿no? Un sismo de magnitud 6 es comparable a digamos, en potencialidad de daño a una bomba atómica. Un sismo de magnitud 7 es 30 veces, 30 bombas atómicas. Y un sismo de magnitud 8, como el del otro día, pueden ser 1000 bombas atómicas en capacidad de daño. O sea, a mí no me gusta la comparación porque no es un ejemplo de lo más feliz, pero en la medida en que no se los toma en cuenta, tienen una energía muy grande que para la construcción, para la edificación, parte de esta energía ha ido al océano. Claro. Y puede... Eso es importante subrayarlo, ¿no? Afortunadamente fue hacia el oeste, digamos, y no volvió sobre el continente, hubiera sido complicado. Y en general van hacia el océano, porque la energía, pensemos que está en el, recién decíamos, está en el contacto de placa, acá, ¿no es cierto? Sí. Ahora, en general la energía tiende a buscar la superficie, por eso va hacia el mar, casi siempre, en los sismos chilenos, ¿no? No toda la energía viene cuando los sismos están hacia dentro del continente, o como estos sismos de magnitud 5, 6, acá en San Juan y Mendoza, que a veces son destructivos, es una energía menor, pero está más cerquita de las ciudades, está a 10 kilómetros. Y en este caso, por eso decía yo lo de Pocito, hay que recordar que en esa zona hubo en su momento un movimiento se inclinaba, a ver, corregime, donde cambió el curso del río hace millones de años. Sí, yo estaba he estado mirando mucho el sismo de Pocito porque en nuestro grupo de sismotectónica dentro del SIGEOBIO tenemos un análisis de la sismicidad para esta zona y si uno une el Cerro Valdivia, que está cuando uno va hacia Mendoza a mano derecha, con el Cerro Barbosa, que cuando uno va hacia Mendoza, la calle 14 mira a la derecha, está para el otro lado,
y con el pie de palo y los une con una recta, para mí esa es la falla que se ha movido, como lo dijo don Volponi en los años 64, 68, él vio, no puedo precisar la fecha de sus estudios, pero fue entre esos años, la década del 60, vio una concentración de sismos en esa zona. Para mí, y hace poco tiempo... Serie de fallamiento, digamos. Sí, con mi esposo siempre estábamos mirando un poco los sismos que ocurren en esa zona, porque hace meses también tuvo algunos sismos, como el que pasó en la madrugada del sábado. Para mí el epicentro está abajo del Barbosa. O sea, muchos dicen las fallas de la Rinconada, las fallas de Precordillera. Para mí es más esta falla que levantaría el Cerro Barbosa. Claro. Ahora bien, frente a esta realidad sísmica importante y que le pone límites en algún punto a la actividad humana, ¿qué hacer? Primero, yo creo que no creer en fantasía. Esto es la naturaleza en acción de un planeta que se está todavía transformando. Exactamente. ¿Y lo segundo? Lo has dicho muy bien, porque, a ver, yo he dicho que levanta el Cerro Barbosa. No lo levantó el sismo. Claro. Se produce en miles, millones de años y probablemente nosotros los terremotos grandes los vemos una vez y no tenemos posibilidad de verlos la próxima vez en nuestra vida en la misma falla, ¿no? Se llevan mucho tiempo. Yo lo que digo es que a veces el tema de los sismos, fíjate que nosotros tenemos lo que nos cuentan nuestros padres, nuestros abuelos, que lo han vivido desde la tragedia. Claro. Una ciudad que no estaba preparada con la construcción que tenemos hoy día, que los avances del conocimiento, de la instrumentación, del monitoreo que se hace cada vez más fino, se lleva a la sociedad, se implementan en la construcción de edificios, de caminos, de puentes, de túneles, digamos cada vez más y más. Entonces, hoy día los niños, yo pensaba en el sismo del otro día, teníamos la oportunidad de que estén los niños con nosotros, lo primero es mantener la calma. Claro. Aprender a escuchar si son estos sismos oscilantes que son del margen chileno, que en general no son peligrosos, más que una oscilación, bajar tranquilo en el momento, resguardarse, esperar. Claro, no tiene que intentar salir en el momento del movimiento máximo porque es muy peligroso. Exactamente. Mirar más hacia arriba, por ejemplo, si hay lámparas, resguardarse. Claro. Pero a veces cuando uno empieza a contar, como yo le digo, el sismo ya pasó. Son segundos, es un minuto. Pasa que el movimiento es pasarlo, es acostumbrarnos a vivir con esa realidad. Mi hijo, el más chiquitito, el de 4 años, me dijo, mamá, tiritó la casa. Así lo vivió él. Y o sea, fue una experiencia de que nos están mirando y en general los sismos más peligrosos son los que son los locales, estos que son cortos, que a veces cuando uno dice, está temblando, tener la precaución de resguardarse porque a veces la onda S, que llega unos segundos después, esa es la que es más peligrosa. Claro. ¿No? O sea, es la que produce el daño. Esa es la que produce el daño y que no son dos sismos, es el mismo sismo que genera estas dos ondas que si aprendiéramos a escucharlo podríamos tomar, digamos, alguna precaución. Y en segundo lugar, lo otro que diría es el tema de la concientización. Yo creo que en eso nos falta mucho, lo digo, o sea, desde una posición de responsabilidad como investigadora del CONICET, con los esfuerzos que se hacen, está bien la investigación, tenemos que apuntar a la predicción, pero también a la prevención. Sí. Y además no creer, alguna prensa, el Diario de la Nación concretamente, tituló que Chile había aprendido la lección. Hay que decir que la evacuación en La Serena, en Coquimbo y en Viña del Mar fue caótica porque la gente no hizo lo que tenía que hacer, que era caminar hacia la zona alta, sino que quería irse en el auto. Y esto produjo unos atascos. Es decir, es muy complicado, creo que salvo Japón, hay muy poca disciplina en los países sísmicos. Y no lo sé, porque Japón en el 2011 ha tenido una experiencia que la mayor cantidad de víctimas fueron a causa del tsunami, de los efectos, algo que se puede prever y evitar. Claro, sí. Bueno, lo de la central nuclear es una prueba de la barbaridad que le está costando a Japón y quién sabe hasta cuándo. He estado en marzo en Sendai, en Japón, en la tercera conferencia de Naciones Unidas para la reducción de riesgos de desastres. Y verdaderamente es impactante ver cómo ellos se han recuperado, en primer lugar, es decir, la conciencia, es decir, bueno, pasó el sismo, a trabajar al otro día. Su programa de resiliencia, que se llama, la capacidad de reacción para poner todo otra vez como estaba anteriormente. Y lo segundo, he escuchado historias, por ejemplo, de muchos niños en las escuelas donde los niños vivían en la parte de abajo, en las zonas costeras, tal vez las más pobres, y a veces los directivos vivían en la parte alta. Entonces no tenían la conciencia, lo primero que hicieron después del terremoto fue llevar a las directoras, a las maestras, a los lugares donde vivían los niños. ¿Cuánto le iba a costar a un niño trasladarse en caso de un tsunami a estos?
Bueno, fue como una posibilidad de educación, de rever. Los sismos nos tienen que ayudar a rever. Una norma antisísmica no es una norma fija, es una norma que tiene que ser dinámica, que va cambiando, que se va perfeccionando, que cada sismo nos pone en un contexto que tal vez no conocíamos y nos obliga a revisarlo, adaptarlo y mejorarlo. Por ejemplo, el de Kobe marcó la importancia de los suelos, ¿no? Que era una cosa que se creía que se hacía la fundación y ya estaba, y Kobe marcó. Claro, y es uno de los ejemplos en el mundo de directividad. ¿Qué pasa cuando las edificaciones están en el sentido en que avanzan, que se mueve una falla geológica, ¿no? El terremoto de México es otro ejemplo, donde a pesar de estar a 300 kilómetros, como lo que tenemos acá de Chile, los mayores desastres, fue un sismo así de subducción. Sin embargo, los mayores desastres ocurrieron en el DF por el tipo de suelo, y no lo sabían. Fue a partir del terremoto de 1985 que vuelven a revisar su norma y ahora se consideran para cualquier edificio alto que se construya. Bueno, doctor Alvarado, creo que hemos puesto un poco de contexto y sobre todo la conciencia que hay que tener, que vivimos en una zona sísmica, que esto va a pasar y va a seguir pasando, y que lo que mejor podemos hacer es prepararnos en todos los sentidos. Exactamente, y la manera de estudiarlo que tiene que ser, desde mi punto de vista, en ambientes de mucha integración multidisciplinaria. No se puede abordar estos fenómenos solo desde la geofísica, solo desde la geología, solo desde la ingeniería. Tenemos centros hoy día, como el CIGEOBIO, que son ambientes multidisciplinarios para integrar varias de estas disciplinas, la comunicación, que es fundamental. Ojalá pudiéramos llegar a sistemas donde el usuario desde su teléfono dice dónde está parado, dónde pone información y arma un mapa de, eso lo hemos visto en Chile ahora en un workshop, para armar mapas de intensidad, de cómo se sintió y llegar rápidamente a los lugares epicentrales. Hay que decir que la televisión digital la concibió Japón para poder dar alarmas tempranas, porque la onda hertziana es más rápida que la onda de los teléfonos, y tenían el problema de los trenes de alta velocidad que no podían. Esta herramienta que está hoy en la Argentina, que la tiene la Universidad de San Juan, obviamente que deberemos ponerla en el servicio. Hay muchas ideas, muchas cosas nuevas, y hoy día tenemos una visibilidad mundial sobre lo que estamos haciendo con respecto a estas líneas de prevención para la reducción de riesgos de desastres. Se puede apostar al desarrollo económico desde una visión, turismo y a todo, desde una visión de la reducción de riesgos de desastre. Todavía uno se siente más protegido y más tranquilo sabiendo que conocemos el lugar donde vivimos. A donde nos vamos, seguramente la naturaleza nos pasa una factura por inundaciones, por volcanes, por tsunamis, por terremotos. No son los designios de Dios que nos mandan acá a San Juan. No tiene nada que ver ni con la Pachamama que se enoja, ni con nada. No se enoja por eso la Pachamama. Al contrario. Bueno, aprendamos a querer a los sismos que nos dan la naturaleza y todo lo que nos beneficia. Gracias, doctora Alvarado. Nosotros continuamos con lo previsto para esta emisión de Universidad y Sociedad, y sobre el tema de la sismicidad y la prevención y cómo convivir con los terremotos volveremos en otros espacios similares a este. Del 21 de septiembre al 9 de octubre se realizará el curso Metodología de la Investigación, en el marco de los programas de posgrado correspondientes al doctorado en Ingeniería Civil, Maestría en Hidrología Matemática e Hidráulica y Maestría en Ingeniería Vial. Inscripciones en el Departamento de Estudio de Posgrado de la Facultad de Ingeniería. Más información en hferna@unsj.edu.ar o llamar al 427-2251, interno 109. Estamos internacionalizando. Se entregaron 232 becas de posgrado internas y externas. Recibimos 70 alumnos con movilidad nacional e internacional. Viajaron 39 estudiantes hacia otras universidades del mundo. Y seguimos haciendo. Estamos acá en la Escuela Batata de Maipú, en la localidad de Tamberías, en el departamento de Calingasta. Los chicos de la Escuela de Comercio, junto con los profesores del Departamento de Educación Física, vinieron en la mañana de hoy, compartieron juegos y además trajeron algunas donaciones para los alumnos de la Escuela Batata de Maipú y la Escuela 12 de Octubre. Tusun nabiaya la kunanya, rikcha y kuspa,
Bueno, nosotros junto con toda la comunidad educativa durante el mes de agosto recolectamos dinero y donaciones para traer estas escuelitas, porque nos enteramos que eran escuelas muy precarias y bueno, y quisimos hacer una acción solidaria con ellos. Entonces vimos cuáles eran sus necesidades y a través con el apoyo de todos los alumnos que fueron donando dinero, ropa, juguetes, vinimos a visitarlos y para poder ayudarlos un poco en la realidad que tienen ellos acá. A través de estas acciones uno es como que toma otros tipos de realidades y empieza a valorar mucho lo que tiene. Por ahí te quejas de que, no sé, cualquier tontera y venís acá y ves que con tan poco hacen muchísimo y así todo enseñan, los docentes educan y los chicos ves esa necesidad de que no tienen, pero ellos así todos siguen viniendo a la escuela y el valor que tiene la escuela también para la comunidad de acá de Tamberías. Bueno, una experiencia hermosa, la verdad que los niños nos recibieron muy bien, muy alegres, estaban muy contentos, se abrieron mucho, no son para nada tímidos y nos dejan jugar con ellos, poder interactuar, muy linda. Bueno, la iniciativa surge a través del Departamento de Educación Física, a través del profesor Carlos Gubierne. Bueno, de él fue la idea, el proyecto inicial, conjunto con los chicos de la escuela. Para él la idea era que quería venir acá a Calingasta a hacer una ayuda solidaria y bueno, junto con objetos que hemos ido renovando en la escuela, ellos hicieron una lista de pedidos de materiales que tienen urgencias, de necesidades, de mucha necesidad y bueno, los chicos propusieron también colaborar con una ayuda y bueno, con el dinero recaudado se compró la mayoría de los materiales que la gente de acá necesitaba. La escuelita 12 de octubre es muy pequeña, por eso le llamo escuelita, pero con gente y toda su comunidad, un gran corazón. Está pegadita a un cerro la escuela. También sufre la problemática del agua potable, cuenta con 20 alumnos. ¿Sí? La escuelita tiene un nivel inicial con 5 alumnos. Tiene la educación primaria, nivel inicial, las salitas integradas, o sea, 3, 4 y 5 años. Educación primaria también son grados agrupados, o sea, la maestra es una sola maestra que se hace cargo desde primero a sexto grado. Y el ciclo básico, del cual yo soy director, pero con el grado a cargo del ciclo básico, que cuenta también con la asistencia de 6 profesores itinerantes y en la actualidad desarrollando algunos proyectos base local, proyectos del PMI, ¿sí? Para tratar de potenciar esto de la educación dentro de la escuela, tratar de equiparar la igualdad de oportunidades tanto en las zonas rurales como en las zonas urbanas. Entonces, bueno, es fortalecer la escuela, fortalecer la identidad institucional, esa cultura educativa y ir mejorando día a día, digamos. Es una escuela muy pequeñita, pero, como les digo, es un sacrificio muy grande que se hace el día a día para que los chicos puedan asistir a clase, tener la permanencia en clase y poder cumplir los objetivos planteados de cada día. Compartir estos momentos, o sea, es algo único, digamos. Yo no había tenido la posibilidad de trabajar en una escuela rural, trabajar en una escuela en una zona más urbanizada y el hecho del momento que llegué a la escuela esta, 12 de octubre, vi que tenía muchas necesidades y bueno, conocer gente con gran corazón, como son los directivos de la Escuela de Comercio y todo el personal, todo el equipo docente, la verdad que un abrazo enorme para ellos, o sea, esto digamos queda inmortalizado, es un momento que no se olvida jamás, ni se queda guardado, digamos, en un rincón, en el centro de cada corazón de los chicos, de los padres, de los directivos que recibimos y bueno, y de los chicos que vienen también a visitarnos de la Escuela de Comercio, del vicedirector, de Carlos Gubierne, que la verdad que nos han sorprendido, digamos, nos quedamos sin palabras. Es una cosa, tenemos un nudo ahí en la garganta, es un momento único para mí. Así que bueno, felicitaciones para todos. Luego de una jornada de trabajo, los chicos de la Escuela de Comercio se despidieron de los alumnos Escuela Batata de Maipú y de la Escuela 12 de octubre, a las cuales ellos arribaron trayéndoles distintas donaciones y además, fundamentalmente, algo que resaltaron los directivos fue el tiempo que los chicos dedicaron y compartieron para jugar y hacerles vivir una mañana diferente aquí en la localidad de Tamberías, en el departamento de Calingasta. Nuestra institución es pública y gratuita, de excelencia académica, siempre atenta a la formación de ciudadanos comprometidos.
abierta a las problemáticas de toda nuestra gente. Desde la cultura, el arte, la educación, la ciencia y la tecnología. Universidad Nacional de San Juan. Sos vos, somos todos.